y muy, pero muy buenas tardes a todos ustedes. Gracias, como de costumbre, les doy las gracias por permitirme estar en sus hogares, abrirme la puerta e invitarme. Dios me los bendiga grandemente. Como siempre, vengo a predicarles únicamente la palabra de Dios. Ustedes ya están viendo ahí en el aviso como un grano de mostaza, ¿verdad que sí? Solamente un grano de mostaza. Pero mientras ustedes están trayendo sus Biblias, porque las vamos a necesitar, porque les recuerdo, no es mi comentario, no es mi opinión, es la exposición de la palabra de Dios. Y este himno tan lindo dice así: tierra bendita y divina es la de Palestina, donde nació Jesús. Eres de las naciones cumbre, bañada por la lumbre que derramó su luz. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Cuenta la historia del pasado, que en tu seno sagrado vivió el Salvador. Y en sus hermosos olivares habló a los millares la palabra de amor. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Quedan en ti testigos mudos, que son los viejos muros de la Jerusalén. Viejas paredes destruidas, que si tuvieran vida nos hablarían también. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Gloria al Señor. Siempre alabando, glorificando a nuestro Señor. Para Él sea la honra y para Él sea siempre la gloria. Como siempre les digo, aquí no se trata sino únicamente de exponer la Sagrada Escritura. Aquí la tengo en mis manos y yo por eso le estoy pidiendo siempre a todos ustedes que las traigan, porque las vamos a utilizar. El Señor trabaja por caminos misteriosos que uno no entiende. Y Él hace cosas extraordinarias. No necesariamente las cosas más grandes son las que hacen cosas extraordinarias, ¿verdad que no? Cosas pequeñitas hacen cosas grandes cuando está el poder de Dios. Para que ustedes me vayan entendiendo y vayamos entrando en materia. Por ejemplo, con una varita, el Señor abrió el Mar Rojo. ¿Cómo ustedes explican eso, por favor? Miren, vamos a la Escritura, a Éxodo, en el capítulo 14, y vamos al versículo 14.
Decía Moisés, porque estaba el pueblo asustado, veían a los egipcios que ya venían, al frente tenían el Mar Rojo, no tenían escapatoria y estaban protestando y le decían a Moisés: Moisés, ¿para qué nos sacaste de Egipto? Allá había sepulcros. ¿Por qué nos trae aquí a morir al desierto? Así nos pasa siempre a nosotros, pero aquí es cuando el Señor obra. Entonces dice la palabra de Dios: le dijo Moisés al pueblo: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí, Moisés? Di a los hijos de Israel que marchen. Pero ¿cómo iban a marchar si el mar estaba ahí? Atrás venían entonces el gran ejército del faraón. Y entonces le dice el Señor: y tú, Moisés, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Hermanito lindo, ¿fue la vara de Moisés? No, absolutamente no. Era el poder de Dios en un instrumento tan pequeño, mostrando su poder. Esto es lo que me agrada a mí del Señor, que de cosas pequeñas hace explosiones. No necesariamente necesita de cosas grandes, impetuosas. Lo que yo les decía hace un rato aquí en el servicio de nuestra iglesia, aquí no necesitamos un terremoto, ni que se rompa el edificio, ni que el techo se abra en dos, para saber que Dios está aquí. Dios está aquí. De hecho, el Dios habla pasito, el Señor habla pasito. Cuando Elías se metió a la cueva porque lo venían persiguiendo, el Señor de ninguna manera gritó a Elías, simplemente le habló pasito para que Elías entre. Así hace las cosas Dios. No me pregunten cómo fue esa vara, si es que era la varita mágica que otros llaman por ahí. Absolutamente no. Era el poder de Dios a través de esa vara. Bueno, resulta que si nosotros vamos a Jueces en la vida de Sansón, ¿cómo ustedes me explican que Sansón con una quijada de asno hubiese matado a 1000 hombres? Una quijada de asno. Sansón no era Rambo. Ustedes han visto las películas de Rambo, que anda con ametralladoras y pistolas por todos lados. Pesan más que él, pero él las puede alzar. Y en fin, él dispara a todos y mata a todos, pero todos le disparan a él, pero nadie lo mata a él. Ese es Rambo. Aquí Sansón no era Rambo. Simplemente el Señor tenía una quijada de asno. Y con esta quijada de asno, Sansón mata a 1000 hombres. Vamos nosotros a Jueces, en el capítulo 15, versículo 15. Cuando lo tengan, digan amén. Jueces, aquí yo tengo mi Biblia, 15:15. Y Sansón, hallando una quijada de asno, que estaba fresca, entre otras palabras, no estaba dura, sino fresca, extendió la mano y la tomó y mató con ella a 1000 hombres. Increíble cómo el Señor de cosas pequeñitas hace cosas grandísimas, ¿verdad que sí? Así obra el Señor. Con una vara, no era la vara mágica de nadie, sino el poder de Dios. Con una quijada mata a 1000 hombres. Y entonces dice Sansón: con la quijada de un asno, un montón, 2 montones. Con la quijada de un asno maté a 1000 hombres. Y acabando de hablar, arrojó de la mano la quijada y llamó a aquel lugar Ramat Leí. Esto es lo que hace el Señor, hermano. Qué grande que de un instrumento pequeño el Señor hace cosas grandes. La honra y la gloria sean para nuestro Señor. Esto es lo que obra así. Si seguimos nosotros, por ejemplo, con 5 piedritas, pero solamente una, David mató a un gigante, a Goliat. Increíble, ¿verdad que sí? Venía Goliat, un guerrero gigante, venía con todos sus instrumentos, con toda su vestimenta de gladiador, de guerrero profesional, mientras que David era un muchachito de 15 años, llevaba una bolsita y en esa bolsa, en un morralito pequeño, mete sus 5 piedritas ahí, pero con una piedra mata a
a un gigante. ¿Sería la piedra? No, es que David creía en el poder de Dios. Con esa piedra o con esa piedrecita, David mata y destruye a Goliat. De cosas pequeñas, el Señor hace cosas grandes. ¿Hasta cuándo nosotros vamos a entrar en la dimensión de Dios? ¿Hasta cuándo nosotros vamos a entrar en el pensamiento de Dios? Si el pueblo de Israel hubiese entrado en el pensamiento y en la dimensión de Dios, de ver ese mar rojo encima, al frente de ellos, y por detrás ver un ejército que los iban a acabar, ellos no entraron en el pensamiento de Dios ni en la dimensión de Dios, que el Señor iba a abrir ese mar rojo. Gloria al Señor. Lo mismo le pasa a Sansón. No necesitó de una espada, no, nada, una quijada de un burro y mata a 1000. David, una piedrita, y así sucesivamente. Entonces dice la palabra de Dios, había una sequía grandísima en aquella época, pero Elías había orado al Señor para que enviara la lluvia. Bueno, vuelvo y repito, de algo muy pequeñito el Señor hizo una gran tormenta. Resulta que Elías le manda a decir a su empleado, sube al monte y mira cómo está el cielo, a ver qué está pasando. Subió el empleado y miró que el cielo estaba azul, no había nada. Le dice, Señor, no veo nada. Vuelva otra vez a mirar. Y así lo hizo varias veces mirando. Cuando de pronto ya la última vez le dice el siervo de Elías, maestro, allí veo una nubecita tan grande como la mano mía. Una nubecita en todo ese cielo azul. Solamente veo una nubecita tan grande como mi mano. Pues el Señor no trajo un huracán. No trajo una nube grandísima que tapara el sol y que se oscureciera todo para caer la lluvia. Simplemente con una nubecita era el indicio, lo indicaba que venía una gran lluvia. Qué grande es mi Señor. De cosas pequeñitas, el Señor hace cosas grandes, hermanos. Nosotros, para que el poder de Dios obre en nuestra vida, tenemos que entrar en ese pensamiento de Dios y en esa dimensión del Señor para que nosotros podamos ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Moisés vio la gloria de Dios. Sansón vio la gloria de Dios. El empleado de Elías, el siervo de Elías, vio la gloria de Dios. Qué grande, mi hermano, que nosotros en este momento, nosotros empecemos a ver la gloria de Dios, que de cosas pequeñitas hace cosas grandes. Bueno, resulta que el Señor dice que con 5 panecitos y dos peces, el Señor alimentó a 5,000 hombres con mujeres y con hijos, con solamente 5 panes de cebada y 2 pececillos, alimentó a 5,000 hombres y a sus mujeres y sus hijos. El Señor allí estaba haciendo un milagro. Dice la palabra que comieron hasta se saciaron y de ahí colectaron un poconón de canastas para recoger lo que les había sobrado. El Señor trabaja así, mis hermanos. El Señor nos muestra su poder y su gloria con cosas muy pequeñas. No expectemos o esperemos cosas muy grandes para ver la gloria de Dios, porque a través de esas cosas pequeñitas vamos a ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Gloria al Señor. Entonces dice la palabra de Dios, y vamos a ir a la lectura de hoy, que fue Mateo 17 en el versículo 14. Vamos todos a Mateo 17, versículo 14. Y cuando lo tengan, digan amén. Mateo 17, aquí lo tengo, versículo 14. Dice, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciéndole, Señor, tenga misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a sus discípulos, pero ellos no lo han podido sanar.
¿Qué respondió Jesucristo en ese momento? Generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Estaba en este momento regañando a los discípulos. ¿Hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Cómo así que no pudieron sacar ese demonio? Reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y éste quedó sano desde aquella hora. Pero había reprendido a los discípulos, les había enseñado esto de la fe, les había enseñado su poder, les había enseñado su autoridad, se las había dado, pero ellos no pudieron y por eso el Señor los regaña, los exhorta. ¿Ustedes no creen que en este momento el Señor nos está exhortando a que creamos en su poder? Sí, mis hermanos, miren aquí lo que dice la palabra de Dios. Viendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera ese demonio? ¿Por qué nosotros no lo pudimos hacer? ¿Y qué le contestó Jesucristo? Por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieres fe, como un grano de mostaza, dirías a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Gloria al Señor. Amigo, ¿hasta cuándo vamos a aprender las enseñanzas del Señor? Como un grano de mostaza. El Señor nos está pidiendo fe como un grano de mostaza. Si usted no conoce un grano de mostaza, usted coja un arrocito, pártalo en 4 pedazos. Uno de esos pedacitos es un grano de mostaza. Y entonces ese grano de mostaza es la fe que el Señor demanda de nosotros. Él no nos está pidiendo, por ejemplo, un watermelon, una patilla, una fruta así de grande, ¿verdad que no? O tampoco nos está pidiendo que tan grande como un edificio de 20 pisos. No, Él nos está pidiendo fe como un grano de mostaza. Entonces esa fe va a mover montes de aquí para allá y nada nos será imposible. Estamos hablando de los montes espirituales, lógicamente. Hay muchos montes que nos rodean y que no nos dejan ver la gloria de Dios en nuestra vida. Por ejemplo, el monte del orgullo. Ese monte hay que derribarlo en el nombre de Cristo. En el nombre de Cristo, ese monte hay que derribarlo. El monte del rencor, el monte del odio, el monte del pecado, del vicio, todo eso en el nombre de Cristo. Gloria al Señor, como un grano de mostaza. De cosas pequeñas, el Señor hace cosas grandes. Qué lección tan grande el Señor nos está dando aquí, ¿verdad que sí? Qué grandeza que nosotros entráramos en la dimensión y en el pensamiento de Dios, entendiéramos que nosotros, a través de esa fe, grano de mostaza, podríamos nosotros mover el mundo. Entonces, mi pregunta en el día de hoy: en este momento hay un virus que es microscópico, no se ve, pero existe, ¿verdad que sí? Ese virus está por todos lados y tiene arrodillado al mundo entero, lo tiene paralizado, lo tiene estático, ¿verdad que sí? ¿Ustedes no creen que un grano de mostaza puede ser más fuerte y más grande que ese virus? Hermanos, yo no estoy aquí tapando el sol con las 2 manos, no estoy desconociendo el daño que está haciendo, no estoy desconociendo, pero hermanos, tenemos una fe que el Señor nos ha mandado a ejercerla. Gloria al Señor. Todos en este momento hablan más del virus que hablar más de la fe. Todos, miren, aquí en la iglesia lo estoy viendo. Todos están hablando del virus, todos comentan todos los días, pero nadie me comenta a mí de la fe, y nadie me comenta de la oración, y nadie me comenta del poder de Dios. En este momento están hablando del poder del virus. Todos vemos, prendemos la televisión, todos los canales de televisión hablando del virus. Hermanos, este es el momento en que nosotros como cristianos tenemos que unirnos en oración. ¿Cómo sería en este momento el mundo entero arrodillado, clamándole al Señor en oración? Si tuviéramos fe como un grano de mostaza, diríamos a este monte. Pero ese orgullo que no nos deja ver la gloria de Dios, nos creemos superiores,
bajemos ese orgullo, bajemos ese odio, bajemos ese rencor, todo lo que nos está tapando para ver la gloria de Dios. En el nombre poderoso de Cristo diríamos a este monte, quítate y échate al mar y nada nos será imposible. Ese, por ejemplo, ese vicio que lo tiene a usted atormentado, en el nombre de Cristo. Bueno, yo conozco gente que están atormentados con ese vicio del cigarrillo, con ese vicio del licor, dependen totalmente de eso, de la droga. No, mi hermano, en el nombre de Cristo, eso se tiene que ir. Esto es lo que nos está mandando el Señor en el día de hoy. Por eso Él comparó el grano de mostaza como el reino de Dios. Vamos a Marcos en el 4:31. Marcos es el Evangelio, Marcos 4:31, que nos dice así. Dice, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios o con qué parábola la compararemos? Es como un grano de mostaza. Ya dijimos que el grano de mostaza, coja un grano de arroz, lo parte por 4 pedazos y un pedacito de eso es la mostaza. Es como un grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. El Señor está comparando el reino de Dios como un grano de mostaza. Mire, mi amigo, yo me tomé el trabajo de ir a comparar una semilla de mostaza con una semilla de aguacate. Miren, aguacate, mostaza. Y la diferencia es grande. El palo de aguacate puede que crezca, sí, va a crecer. Pero la semilla de mostaza, si ustedes no conocen un árbol de mostaza, vayan al internet, lo encuentran y verán, ustedes se van a impresionar. Semejantes árboles, qué imponencia, con una semillita así de pequeñita. Esa es la fe que va a mover las montañas, mi hermano. Hoy tenemos que alimentar, desarrollar esa fe. No es hacerla crecer porque no va a crecer, es desarrollarla, practicarla. Gloria al Señor que usted en el día de hoy también lo puede hacer. Mi amigo, pero todo este proceso de la única manera es ¿cómo? Recibiendo a Cristo como nuestro Salvador. Ese es el punto de partida para nosotros poder desarrollar ese grano de mostaza. Para poder desarrollar nuestra fe, tenemos que creerle a Dios. El pueblo de Israel no le creía a Dios, lo alimentaba todos los días, le daba todo y sin embargo le protestaban todos los días. Así estamos nosotros. No los critiquemos tantos a ellos, critiquémonos nosotros mismos. Pero en este instante el Señor puede cambiar ese pensamiento. Hoy el Señor nos está diciendo que con un grano de mostaza diríamos a este monte, quítate y échate en el mar, y nada nos será imposible. La salvación es tan pequeñita, pero tan grande. Solamente usted no tiene que hacer ninguna obra. Usted no tiene que azotarse, golpearse el cuerpo, tantas cosas que se han inventado. No tiene que hacer absolutamente nada de eso. ¿Qué es lo que tiene que hacer entonces? Arrodillarse y arrepentirse. Es lo único que usted tiene que hacer. Entrar en un verdadero arrepentimiento, pedir al Señor perdón y aceptarlo a Él como su Salvador. Algo tan sencillo. No hay que ir a una universidad, no hay que ir a un seminario, no hay que tomar clases extra. No, mi hermanito lindo. Arrepiéntase o arrepintámonos, pidamos perdón y usted hoy va a recibir a Cristo como su Salvador. Les recuerdo, como siempre, la salvación es personal, no es en grupo ni colectiva. Es usted el que va a recibir hoy la salvación. Si usted no sabe orar, yo quisiera orar con usted. Para que usted va a repetir esta oración de fe conmigo, para que usted acepte hoy a Cristo como su Salvador. No hay misterio, es algo bien sencillito. Y después de la oración de llamamiento, de invitación, voy a orar por todos los enfermos. Amén, hermanos. Apóyenme todos los que en este momento me están escuchando, me están viendo y conocen del poder de la oración. Apóyenme en oración para que muchos hoy lleguen a los pies del Señor
y también que el Señor haga sus sanidades de acuerdo a su voluntad. Oremos, por favor. Padre Celestial, te damos tantas gracias por este mensaje que hemos escuchado. Señor, verdaderamente en este momento yo me arrepiento. Yo te pido perdón, Señor. Reconozco que soy un pecador. Reconozco tu obra redentora allí en la cruz, Señor. Gracias porque un día tú viniste a morir por mí clavado en la cruz. Y en este instante, en este momento, yo te recibo como mi Salvador. Y mi vida te pertenece a partir de este instante. Gracias te doy, Señor. Señor, yo extiendo mi oración a todas las personas que se encuentran enfermas, Señor, que me están viendo o que me van a ver en este video. Tú sabes, Señor, tú eres omnipresente. Tú eres omnipotente, Señor. Yo creo en tus milagros. Y oro por esas personas que están enfermas, que me están escuchando o me estarán escuchando. Sea la enfermedad que sea, para ti no hay imposible, Señor. Extienda tu mano sanadora. Dice tu palabra, a ti clamé y tú me sanaste. Sea la enfermedad que sea, Señor, corporal o espiritual. Porque te lo estoy pidiendo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo mi Jesús. Amén. Gloria al Señor. Qué grandeza, ¿verdad, mi amigo? Nuevamente, de cosas pequeñas, el Señor hace cosas grandes. Nunca usted se sienta pequeño. Nunca usted se sienta inferior a los demás. Que el Señor a usted lo puede utilizar mejor que a una persona demasiado estudiada, a una persona con demasiado tiempo. No quiere decir que lo tengamos que hacer, pero el Señor te puede utilizar. Lo único que les pido, hay dos favores que siempre pido. Primero, que oren por mí, por mi esposa, por mis hijas, por mi familia. Mis nietos, mis yernos, oren por la familia pastoral, necesitamos de mucha oración. Y el segundo favor que les pido es que este video va a quedar ahí en Facebook, que lo compartan con todos sus amigos, con toda su gente, para que todos juntos vayamos de una cosa tan pequeña en este momento, podamos llevar el evangelio al mundo entero, como dijo el Señor. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigos en Judea, en Samaria y hasta el final del mundo. Gloria al Señor en este momento. Estamos llegando a muchos, pero muchos países y yo le doy la gloria a mi Señor. Por favor, compartan estos videos. Que Dios me los bendiga. Estaré orando por ustedes. Si usted necesita de oración, si usted necesita que yo le aclare el mensaje, escríbame por favor, que con todo el gusto yo lo estaré atendiendo. Dios me los bendiga. Nos vemos Dios mediante el jueves y algunos mensajes que envío durante la semana. Y no se les olvide, se me portan bien y muy, pero muy buen genio. Dios me los bendiga.